Hola a todos, amigas y amigos de Tuna On Tour. Antes de empezar la ruta de hoy, quiero tomarme un momento para agradecerles de corazón por el increíble apoyo al canal, por cada visita, por cada like y por cada uno de los comentarios que dejan. De verdad, muchas gracias. Ahora sí, con esa buena energía, bienvenidos al capítulo 12 de esta aventura por el sur de Chile. En el episodio de hoy seguimos descubriendo la magia del archipiélago de Chiloé, con nuevas rutas y lugares que nos esperan. Till the day you took me home, you came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face, never will I be the same again. Después de la increíble visita a la iglesia de Quinchao, que es la más grande de todo el archipiélago, vuelvo a la ruta, pero la exploración de la isla aún no termina. Mi idea ahora es seguir hasta el final del camino, hasta una de sus puntas más lejanas. Para eso, seguimos unos pocos kilómetros más por la ruta W589 y luego tomamos el desvío por la W559. Este es el tipo de camino que me encanta, uno que se interna en el paisaje y te lleva a lugares que se sienten más remotos. Y así llegamos a nuestro destino, el pequeño y tranquilo pueblo de Matao. Aquí, justo frente al mar, nos encontramos con su pequeña iglesia, mucho más humilde y sencilla que la de Quinchao, pero tiene ese encanto único de las capillas chilotas, casi como si estuviera cuidando la bahía. Be the same again. I wanna see your face again. Oh, let me see your face again. El punto final del tramo acá por la isla de Quinchao. Este es Matao, la localidad de Matao. Aquí deben tener un centro de cultivo grande, no sé de qué será. Chorito, salmones, quizás. And made me whole again. Y ahora nos vamos de acá con rumbo a Kemchi. Ese va a ser el destino siguiente. Vamos a volver a la Isla Grande para después seguir a Kemchi y un poquito más allá visitar otra isla. Después de llegar hasta Matao, a una de las puntas de la isla, comienzo rápidamente el retorno. Toca cruzar de nuevo la isla Quinchao y la verdad me voy con una sensación muy grata. Me gustaron mucho sus caminos interiores y la tranquilidad de sus localidades. Esta es la segunda isla más grande del archipiélago y se siente como un Chiloé muy auténtico, un lugar donde las tradiciones, la vida de campo y el ritmo del mar siguen marcando el pulso de todo. Sus rutas, rodeadas de un verde intenso, son un verdadero agrado para recorrer en la moto. El camino de vuelta me lleva hasta la punta Coyumbué, donde está la rampa para tomar la barcaza que me llevará de nuevo a la Isla Grande y continuar la aventura por Chiloé. Ya de vuelta en la Isla Grande, después de la increíble visita a Quinchao,
La ruta ahora nos lleva en dirección a Castro. Pero aquí el tiempo empieza a jugar un papel importante. Este será mi último día completo en Chiloé y la verdad que aún queda mucho por recorrer. Así que cada desvío y cada parada tiene que valer la pena. Hay que tomar decisiones. Send a wave, send a memory to save when going home alone. I'm going home alone to save me. Por lo mismo, y aunque me da un poco de pena, decido no pasar por la península de Rilán ni por Curahue o Yutui. Son lugares preciosos que ya tuve la suerte de conocer en un viaje anterior. Hoy el objetivo es enfocarme en algo nuevo, en usar bien el tiempo para ir a conocer otra de las islas de este maravilloso archipiélago, una que aún no está en mis registros. Take me. Now I'm ready and I'm calling. From a mountain come and save me. Send a carpet, send a wave, send a memory to save when going home alone. I'm going home alone to save me. Save me. Y como ya les había contado, el tiempo en este último día en Chiloé realmente apremia, lo que me obliga a tomar decisiones de ruta importantes. Por eso, esta vez decidí no pasar por el centro de Castro. Tengo dos razones principales. Primero, es una ciudad que ya tengo la suerte de conocer en viajes anteriores. Y segundo, la congestión que se puede formar en una ciudad más grande me haría perder un tiempo muy valioso que hoy prefiero usar explorando. Claro que es una pena, porque Castro, como capital de provincia, es famosa mundialmente por sus postales únicas, los palafitos. Esas casas de colores construidas sobre pilotes en el agua, como las que se ven en el sector de calle Pedro Montt o de Gamboa. Pero con esa imagen en la memoria, hoy nos enfocamos en descubrir un nuevo lugar. Follow your heart. What do you say? Fight the darkness till break of day. The heart and the past changes so fast, like a chameleon. Red ones and blue skies. What did we know? We were so very young. Dejando atrás la zona de Castro, tomamos la ruta 5 hacia el sur. El objetivo ahora es recorrer los aproximadamente 25 kilómetros que nos separan de Chonchi, para desde allí acercarnos al embarcadero que nos llevará a la próxima isla que quiero explorar. Falling clover. Look what you've got. Y este tramo es un verdadero museo al aire libre. Apenas sales de Castro te saluda a un costado del camino la iglesia de Nercón,
otra de las joyas patrimonio de la humanidad. Unos kilómetros más adelante se asoma a lo lejos la torre de la iglesia de Vilipulli. Es como si Chiloé no quisiera que te olvides ni por un segundo de su historia y su increíble arquitectura. Así, entre postales de campo e iglesias, nos vamos acercando a nuestro siguiente punto en el mapa, Chonchi, la famosa ciudad de los 3 pisos. Y como el tiempo es oro en este último día en la isla, la ciudad de los 3 pisos, Chonchi, con todo su encanto, tendrá que quedar para un próximo viaje. Ahora pasamos directo, sin detenernos, con la mira puesta en la rampa de Huicha. Ahí vamos a esperar la barcaza que nos cruzará a nuestro siguiente destino. Y les adelanto algo, según mis notas, esta es una de las islas con los caminos más entretenidos para la moto de todo este viaje, así que la expectativa es alta. Después de una pasada rápida por Chonchi, llegué acá al embarcadero de Chulchuy, Huicha, para cruzar ahí al frente a la isla Lemuy. Está bonito acá. Primera vez que vengo para este lado de Chiloé. No recuerdo anteriormente haber pasado por Chonchi. Así que aprovechando el día, está bonito y hay tiempo aún de recorrer, me vine para acá. Así que ahora vamos a visitar la isla que ven acá a mis espaldas. A ver qué tal nos va, le tengo fe, pinta bien. Do we need to go this far? We do know who we are. Can we make this even better? Somewhere close about. Vamos en cruce ya. Tomamos la barcaza y vamos a la isla Lemuy. Fue rápido, corta espera. Uno que otro vehículo. Y ya estamos por llegar para conocer esta isla que tiene unos lugares interesantes que les voy a mostrar. Y ya estamos en la isla Lemuy.
otro de los puntos que tenía bien marcados en el mapa. Me interesaba mucho venir hasta acá para recorrer sus caminos y localidades, que prometían ser de los más entretenidos para la moto. Desde el puerto de Chulchuy, donde nos deja la barcaza, empezamos a recorrer los aproximadamente 15 kilómetros que nos separan de Pukeldón, su pueblo principal, y de inmediato esta isla cumple con creces su promesa. El camino es más sinuoso, las colinas son de un verde intenso y de repente se abren unas vistas maravillosas al mar interior. Son exactamente el tipo de rutas que venía buscando, perfectas para disfrutar el ritmo de la moto y del paisaje. Cada curva es una nueva postal. Vamos a ver qué nos depara Pukeldón, que ya se acerca en el horizonte. Esto es Pukeldón, en la isla Lemuy. Están construyendo, la costanera la están mejorando. Hay trabajos y hay otro ya espacio que ya está listo. Mira que hay banquitas para apreciar la linda vista de acá de Pukeldón, en la isla Lemuy. Después de detenerme por solo unos minutos en el paseo de la costanera de Pukeldón, que por lo que veo la están dejando muy bonita, retomamos la ruta para ir a uno de los puntos de la isla que más me llamaba la atención.
If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. 'Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we were meant to be. Hasta el momento voy realmente encantado con los caminos y los paisajes de Lemuy. Y ahora estoy especialmente entusiasmado porque llevo en mente una toma muy específica que quiero hacer con el dron. 'Cause I'm afraid that I'll end up here alone. Hope you'll understand how much I need ya. Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid. 'Cause all we had was us. Nos acercamos a una de esas rutas que ha sido nombrada por muchos como la más hermosa de todo Chiloé. Y les puedo adelantar desde ya que quienes lo dicen no están para nada equivocados. Así que prepárense, porque las vistas que se vienen son un verdadero espectáculo. We were meant to be. And didn't care if we were acting stupid, 'cause all we had was us. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. 'Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we were meant to be. Y aquí estamos, en el sector conocido como Camino Cortado, la increíble ruta que te lleva hacia Detif. Es una pasada realmente angosta, con el mar a los dos costados, una sensación única al manejar por aquí. Les puedo confirmar que los rumores son ciertos, este es sin duda uno de los caminos más hermosos de todo Chiloé. Y como ya saben, un paisaje de esta magnitud siempre se aprecia mejor desde las alturas. Así que es momento de que el dron haga su trabajo y nos muestre una panorámica completa de esta maravilla, para que puedan dimensionar la belleza de este lugar. Con estas imágenes espectaculares me voy despidiendo de este capítulo. Gracias por la increíble compañía en este recorrido. Los espero en el próximo episodio, donde visitaremos los últimos lugares de Chiloé antes de continuar la ruta hacia el sur. Nos vemos en el camino.